Este programa es presentado por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta en Opinión Legal, aquí en donde platicamos con usted cada semana, cada martes, del derecho y del poder, tal y como son. Y hoy vamos a tener un tema muy especial para iniciar con nuestro segmento. Hoy vamos a platicar de un tema a propósito precisamente de lo que aquí hacemos. Vamos a hablar de los medios de comunicación y vamos a platicar de las responsabilidades legales y las responsabilidades éticas que se tienen en los distintos medios de comunicación, precisamente a propósito del periodismo y de lo que se construye en el día a día a través de estos medios, de esa responsabilidad social que tienen y que tenemos todos los que estamos precisamente aquí, atrás de una cámara de televisión, atrás de un micrófono, atrás de una prensa, para con nuestros televidentes, las personas que interactúan con nosotros y sobre todo también para con las personas que se involucran con nuestras notas y con el trabajo que nosotros hacemos. Hoy me acompaña para platicar de este tema el licenciado César Montes de Oca, que normalmente está con nosotros cada martes, a quien le agradezco que nos acompañe. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muchas gracias. Nuevamente un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, César, a ti por acompañarnos otra vez con este tema pues tan interesante. No podíamos estar en Opinión Legal, estar aquí atrás de una cámara, estar construyendo este tipo de programas sin tocar el tema de las responsabilidades que conllevan los medios de comunicación, la responsabilidad social, pero también la responsabilidad legal, porque obviamente la libertad de expresión, que es la principal bandera de los distintos medios de comunicación, es la bandera del periodismo en sí, pues también tiene un límite. Y yo quería platicar contigo precisamente este tema y te pido por favor una primera impresión de esto. Como bien lo señalas, quienes estamos en medios, quienes tenemos esta oportunidad, trabajamos al amparo de una garantía tutelar en nuestra Constitución, que es la libertad de expresión. Como todos los derechos, está acotada, ¿no? Y no podemos acudir a los medios o estar de frente de un micrófono, de frente de una cámara, detrás de una pluma, sin conocer la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Hay programas televisivos, hay medios de comunicación que abusan de la libertad de expresión y que lejos de informar a la gente desinforman, utilizando formatos que están establecidos para difundir lo que es la noticia, ¿no? Por ejemplo, en este programa, la libertad de opinión que nos permite el formato con el que fue concebido, pues además de informar a la gente, nos permite a quienes estamos colaborando emitir una opinión desde un punto de vista muy particular, de acuerdo a nuestra formación, a nuestra experiencia. Con conocimiento de causa muchas veces. Conocimiento de causa también. Sin embargo, que es una libertad o es una dinámica que no puede estar permitida en otro tipo de formato. Por ejemplo, un noticiario. Vemos que aquí en México los noticiarios, pues parecen editoriales. No solamente dan la noticia, sino que el conductor emite su opinión, critica y sentencia a los personajes que son la nota, ¿no? Sí. Entonces son cuestiones que no deben de ser, que están acotadas por la propia ley. Tenemos la obligación de dar derecho de réplica cuando se cita a una persona o se comenta algo, y son cosas que no se dan en todos los medios, ¿no? Además, vemos, creo yo, una regresión de unos años para acá en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, en donde vemos que periodistas han perdido su trabajo. Misteriosamente han salido notas y grabaciones, imágenes, voces que se relacionan con la vida íntima de estas personas y que, pues, al final del día las consecuencias están a la vista. Han dejado los medios en los cuales durante muchos años se desempeñaron, situación que no sucedía antes, ¿no? Y concretamente los últimos 2 sexenios anteriores a no se había visto esta regresión en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión. Antes de esto teníamos un solo medio de comunicación, bueno, el principal medio de comunicación pues era básicamente un vocero de
de la presidencia de la República, ¿no? Me refiero concretamente a un personaje como lo fue Jacobo Zabludovsky, que si tú lo escuchabas en la época en la que trabajaba para la principal televisora de este país, pues bueno, estaba refriteando lo que salía en los discursos presidenciales. Que mucho se ha dicho de Jacobo Zabludovsky en los dos sentidos, ¿no? En el positivo, en el todo lo que aportó, dadas las circunstancias que aquejaban en ese momento al país, pero también en esa cuestión de que de repente fue muy servil con el poder en turno, ¿no? No, yo no lo considero servil, simplemente él era empleado. Y bueno, cuando eres empleado no te queda de otra más que ejecutar la voluntad de tu patrón o te quedas sin chamba. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? Las personas que se dedican a los medios que no han ejecutado la voluntad de su patrón, pues simple y sencillamente no tienen cabida en determinado medio, ¿no? Personas que han levantado la voz con o sin pruebas. Que de repente puede ser el caso de Carmen Aristegui. Puede ser el caso de Carmen Aristegui, de Pedro Ferriz, Pedro Ferriz era una nota que se veía venir desde Claro. que lo grabaron en la universidad, refiriéndose Fuertemente presidente en relación con el entonces candidato, hoy presidente. Pues se veía venir que algo así tendría que pasar, ¿no? De otra manera, pues no se entendería. Pero, y ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, de repente me quedo pensando, cuando hablas de regresión, no sé si regresión, no sé si estática. Es cierto que no hemos podido, hemos avanzado mucho, tenemos libertad de expresión a comparación de otros países, de otras sociedades. Obviamente, pero eso no nos es suficiente, ¿no? No podemos estar simplemente pensando que, bueno, tenemos ya lo necesario para poder subsistir. Yo veo de repente noticieros o medios de comunicación americanos en donde también se hace una crítica a veces muy ácida, muy distinta a la que se hace por acá, y las consecuencias pues obviamente no se comparan, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con lo que la sociedad está viviendo en ese momento o la evolución que ha tenido la sociedad o los medios de comunicación. Oye, Eva, es una cuestión cultural. Aquí en México y en los países latinos somos muy románticos en cuanto a la manera de expresarnos, somos muy rebuscados, mientras que otras culturas como la americana son muy tajantes, van duro, seco y a la cabeza sobre los temas que quieren decir. Y probablemente somos sobre respetuosos de los políticos y de la política, ¿no? De repente para la crítica, pues todavía hay un respeto muy puntual, a pesar de que ya cada vez es más, no es como en Estados Unidos. En México se sigue respetando las instituciones, se sigue respetando la figura presidencial, no por quien la ejerce o quien la detenta, sino por la pura figura. Por la pura figura. Respetamos la figura de los diputados, respetamos la figura de cualquier puesto encumbrado o de cualquier dirigente social, ¿no? Por la figura en sí, no por la persona que está en ese momento, ¿no? Hay una especie de aura de respeto que nos permite vivir como vivimos. Sin embargo, Oscar, es importante destacar que hay prácticas dentro de los medios de comunicación que no abonan a la libertad de estos, ¿no? Pues la práctica del chayote famoso, ¿no? Que claro. No es otra cosa que darle dinero a los periodistas para que hablen bien de una persona o hablen mal de otra, ¿no? Son prácticas perniciosas que no abonan a que los medios de comunicación se distingan por la veracidad. Ahora, en el siglo en el que vivimos, la información es una de las principales fuentes de riqueza que existen, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder. Y vemos que día tras día se vuelve más difícil para el auditorio o para los receptores de las noticias discernir entre lo que es una noticia verdadera, una noticia falsa, y sobre todo la calidad de la cobertura de las noticias, ¿no? O a una noticia con sesgo, ¿no? Mira, platicabas tú hace un ratito de los usos y costumbres prácticamente en los medios de comunicación, y yo te diría, hay una mala costumbre de condenar, como se mencionaba, a las personas. Normalmente en los noticieros, en los periódicos salen las notas y bueno, ya están dando por hecho alguna situación, alguna responsabilidad, alguna cuestión así, cuando en realidad pues, los procesos normalmente empiezan. Normalmente se les critica a los políticos en desgracia, a los políticos empoderados no se les critica o no se les critica tan fuerte. Aquellos presuntos criminales se les tacha de criminales y se les pone en el periódico, se les presenta en los noticieros cuando les toman su filiación, cuando los ponen contra la pared para ver su estatura y sus demás datos. Bueno, todo ese tipo de imágenes de la ficha que les toman a los detenidos,
no deberían de estarse distribuyendo técnicamente hablando. O sea, todas esas son cuestiones que afectan en la personalidad, en el honor del individuo, porque ni siquiera se sabe si son culpables o no. Incluso si se les encuentra en flagrancia, técnicamente aún no han sido declarados culpables. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que se hace en los medios de comunicación de manera cotidiana y por costumbre, debe de empezar a cambiar. Pero el problema es que en muchas ocasiones las mismas autoridades hacen que eso se siga dando, proveen para que se siga construyendo. Si no, no te explicas cómo de repente en los noticieros importantes a nivel nacional acaba de ocurrir algo hoy por la tarde y en la noche ya tienen el video de la cámara de seguridad privada que solamente es parte de la investigación o de la averiguación. Las mismas autoridades filtran esas pruebas cuando hay una secrecía en las investigaciones. Sin embargo, las filtran porque es el principal o de los principales noticieros de la ciudad, de la nación, perdón, si no, no te lo explican, ¿no? Entonces, tenemos que luchar no solamente con la costumbre que se tiene en México, sino con una práctica muy común. Claro, bueno, hay que recordar que por algo se le llama el cuarto poder. Insisto, y es un tema que ya habíamos comentado en programas anteriores, la responsabilidad en la cobertura de las notas es muy importante. Como bien dices, hay noticias sesgadas en las que únicamente nos presentan la verdad de manera parcial y después ya no se le da continuación a la nota, ¿no? Ya no se le da el seguimiento. Digo, no sé qué has sabido tú del caso de Anastasia últimamente. ¿Ya no? Ya se murió, ya se vendieron los periódicos que se tenían que vender, ya se generó el tráfico que se tenía que generar en los sitios de internet, ya no es noticia, ¿no? Es para nosotros como abogados y a la sociedad en general lo que le debe interesar, yo creo que es el seguimiento a esas notas iniciales, pues porque bueno, tienen todo lo que tiene un principio, eventualmente tiene un fin, ¿no? Otro caso que como el que señalabas ahorita fue el caso de oceanografía, un caso que, vaya, es entre particulares, entre una empresa contratista de Pemex, sí, es cierto, contratista de Pemex, y un banco. Pero bueno, al final del día son relaciones entre particulares. ¿Por qué se filtra y por qué se ventila y por qué se litiga en los medios de comunicación? Porque finalmente también es eso, los abogados o las partes involucradas con intereses en esos casos, inclusive a veces los medios con intereses en esos casos por, no sé, lo que tú quieras, intereses inclusive políticos, pues retoman un tema o toman un tema y lo empiezan a explotar y explotar y a explotar hasta donde pueden, ¿no? Con el pretexto de que son pues notas periodísticas. Claro, ¿no? Y con ello se contaminan las investigaciones y se contaminan los criterios judiciales. Digo, la impartición de la justicia está en manos de hombres y finalmente pues ellos ven, ellos escuchan y sin lugar a dudas pues se trata de una manera de hacer alegatos de oído y de vista. Así es, y además forman criterios, si me permites decirlo, porque los medios son líderes de opinión, lógicamente, ¿no? Entonces, a las masas les vendes una idea y ya una vez sembrada una idea, construida a través del marketing, a través de la repetición, pues obviamente ya es muy difícil que logren cambiar su punto de vista, ¿no? Es correcto, y además, hoy por hoy, además de los medios tradicionales, que son el radio, televisión y prensa, pues tenemos redes sociales. Un gran número de personas, día a día está aumentando el número de personas que se informan a través de redes sociales. Entonces, nosotros como individuos tenemos que somos copartícipes de la responsabilidad de lo que difundimos. O sea, si tú ves una nota y la posteas en tu página de Facebook o en Twitter, bueno, pues tienes que fijarte bien lo que estás posteando, ¿no? La nota que viste y discernir si se trata de una información, para empezar, que valga la pena. ¿Fidedigna o no? Y además citar la fuente, ¿no? La fuente es muy importante. Y hoy vemos medios tan serios como, vaya, los principales diarios del país que están recurriendo a la nota chafa, a la nota morbosa, a la nota amarilla. Bueno, pues que de repente es lo que vende. Vamos a ir a un corte, César, y ahorita precisamente vamos a regresar con ese tema, porque no necesariamente están peleados el negocio con la nota, ¿no? Pero habría que pintar bien claro cuál es la línea de la ética en ese sentido, ¿no? Vamos a un pequeño corte. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos por UTV. No le cambie.